Miércoles 4 de septiembre de 2024, emisión 616 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Llegamos a la emisión 616 y vamos a analizar hoy los hechos relacionados con la muerte en combate del bandolero Enrique Andrade, alias Pomponio, Pompocho o Momonio, en hechos ocurridos en el área rural de Montenegro, Quindío, en 1965, donde este delincuente había construido toda una oleada de terror y había expropiado a varias personas de sus fincas, había asesinado a otras, había hecho parte de varias bandas y cuando fue dado de baja por el ejército en un combate sorpresivo que le llegaron al sitio donde menos esperaba el delincuente que estaba celebrando sus fechorías, eh, se le publicó un extenso prontuario del cual hablaremos enseguida. Pero antes quiero que mi colega González nos cuente una experiencia familiar que tuvo una persona de su círculo cercano, eh, víctima de este delincuente. Adelante, mi colega González. Gracias, mi coronel. Pues la anécdota consiste en que una generosa tía, hermana de mi padre, nos ayudaba en la educación, para la educación, porque mi padre falleció. Ella se casó con un señor que tenía aspiraciones cafeteras de ir a fundar una finca en el municipio de Montenegro y así lo hizo. Con el tiempo, él comenzó a ser extorsionado por los bandoleros y los terroristas de esa región durante el tiempo de la violencia política tripartidista, de comunistas, liberales y conservadores enfrentados entre sí por el poder de la nación. Y por no pagar las cuotas que le exigían de extorsión, que le era de por sí imposible porque apenas estaba montando la productividad de la tierra que compró, entonces fue asesinada. Y la tía debió encargar al mayordomo de la administración de la finca, porque ella vivía en Medellín. Y cada año iba a recibir pues las utilidades de la producción cafetera, que cada vez eran menores, hasta que llegó el momento en que ya eran prácticamente insignificantes y ella expresó la necesidad de vender la propiedad. Lógicamente que el principal interesado era el mayordomo, porque también a su vez era presionado por Pomponio o Pompocho para que quería quedarse con esa finca por ser nueva y de gran producción en las primeras cosechas. Y así fue, tuvo que venderla por un valor muy inferior al realmente comercial y real y abandonar esa propiedad. De tal manera que a partir de ahí en adelante ella debió vivir, pero de la caridad de sus hermanos. Es una pequeña anécdota, pero real, de esos tiempos de violencia en el municipio de Montenegro, Quindío. Gracias, mi coronel. No, gracias a usted, mi coronel, pues eso nos demuestra la calidad de bandido que era este sujeto y las complicidades que tenía, porque para poder hacer todo eso debe contar con complicidades en las alcaldías y en las notarías para legitimar esos traspasos ilegales hechos por medio de la fuerza, que fueron muchos y que terminaron con nuevos propietarios cuyos herederos hoy en día son prósperos comerciantes y al país se le olvida quiénes fueron y desde luego la memoria histórica tampoco cuenta esa parte. Adelante, mi coronel, con el programa. Muy buenos días, mi coronel. ¿Cómo podríamos contextualizar la situación del bandolerismo tripartidista, liberales, conservadores y comunistas, contra los colombianos en agosto de 1964, cuando se cumplieron los dos primeros años del periodo gubernamental de Guillermo León Valencia, 1962-1966?
Nicolás, en los últimos días hemos venido hablando, primero hablamos del primer año, luego hablamos perdón, del último año, ayer hablamos del primer año, hoy vamos a hablar de algo ocurrido en la mitad del periodo presidencial del señor Valencia, porque cada una de estas etapas, los diferentes actores tuvieron dinámicas relacionadas con sus objetivos. Entonces, en ese momento el MRL cohabitaba con los comunistas, tenían representantes mutuos y coordinados en el Congreso de la República y al mismo tiempo promovían, quien lo creyera, dizque la unidad liberal. O sea, el señor Alfonso López se había abierto el Partido Liberal y se había unido con los comunistas en protesta por el Pacto de Cuervos del año 58 entre Lleras, Camargo y Gómez Castro, el papá de Gómez Hurtado. Luego, en el primer periodo, fue visceral contra su partido y ganó unas posiciones en los escaños del Congreso de la República y en otros cuerpos colegiados del país. Para el año 64, cuando lleva la segunda mitad del, del segundo periodo, iniciaba la segunda mitad del segundo periodo, que era el de Valencia, entonces estaba proclamando la unidad liberal. Eh, Algo curioso, pero es la realidad y están las pruebas. El Partido Conservador seguía con su doble moral de hablar en público y todos pidiendo la unión para que continuara el Frente Nacional y para que en la elección del 66 ganara un liberal de acuerdo con lo pactado. Pero al mismo tiempo promovían por debajo de la mesa que grupos armados ilegales defendieran las aspiraciones de control territorial y otros controles por parte del Partido Conservador y sus seguidores, y eso terminaba en hechos de violencia por medio de bandas criminales como las que hemos mencionado tantas veces aquí. Igual pasaba con los liberales que estaban metidos de cabeza, ya no eran los del MRL, sino los liberales tradicionales, en hacer pactos y acuerdos con la dirigencia conservadora, pero en las regiones, los gamonales liberales siguen apoyando bandidos que cometían todo tipo de tropelías contra los conservadores y eran muy bien correspondidos porque de parte de los conservadores recibían la misma medicina. El grupo MOEC, que había nacido en el 59, ya completaba 5 años de existencia con un montón de sobresaltos y de complejidades, seguía construyendo su guerrilla del EPL y ya tenía grupos diseminados por todo el país. Habían aprovechado la habilidad del delincuente Pedro Brincos en el Tolima, quien se movía con mucha habilidad por todas las regiones, sembrando la ideología marxista-leninista y la lucha de clases. Había fracasado en Urabá, había fracasado en el Valle, pero ahora lo han dedicado en el Tolima, de donde era nativo, hasta cuando fue eliminado por el ejército, pero dejó los remanentes y los cimientos para que los bandidos que integraban ese grupo se desplazaran hacia Sinú a formar el EPL. El Partido Comunista estaba en plena defensa de las repúblicas independientes. Miremos la fecha, agosto de 1964, 3 meses después de iniciar la Operación Marquetalia. En todo el país había actos de protesta organizados por personas del MRL, del Partido Comunista, y estudiantes manipulados que salían a protestar y a hacer escándalos porque se estaba, entre comillas, asesinando campesinos en Marquetalia. Y no decían que eran unos terroristas del Partido Comunista que pensaban construir repúblicas independientes y que Tiro Fijo, como lo veremos en otro episodio posterior, manejaba de facto este sitio y tenía todo un imperio del terror en esa zona. Por su parte, el ELN ya había aparecido, estaba, perdón, próximo a aparecer, estaba preparando los eh, hechos delictivos con el que sería público en 5 meses después,
y mientras tanto seguía enviando delincuentes a que se entrenaran en Cuba, algunos en la cortina de hierro, en Checoslovaquia, Rumania, etcétera, y otros en Corea del Norte, pero cuando regresaban al ELN se encontraban con el choque de que la línea de pensamiento era diferente, como lo hemos visto en otros episodios. Infortunadamente, el plan Lazo comenzaba a llegar a su fin, por lo que ya hemos dicho, dentro de la clase política corrupta y descompuesta colombiana, comenzó a circular el mensaje que ese plan Lazo era una actividad política de los militares, que el general Ruiz Novoa lo que estaba buscando era convertirse en otro Rojas Pinilla, que él iba a dar golpe de Estado a Valencia, y desafortunadamente dentro del ejército hubo personas que se prestaron y el general Reveis Pizarro terminó más amigo del presidente que de la institución y sacaron al general Ruiz Novoa del juego y con eso el plan Lazo se vino para atrás. Ya la ayuda de la Alianza para el Progreso iba en declive, era insuficiente por los motivos que hemos expuesto varias veces aquí. Entonces el bandolerismo estaba en su auge, los tres partidos por parejo consideraban que tenían que ganar de ahí y Colombia siempre que perder. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo relataron los medios de comunicación la muerte en combate del bandolero del MRL Guillermo Enrique Andrade, alias Pompocho, Pomponio o hermano mío, en área rural del municipio de Montenegro, Quindío, en agosto de 1964? Pues el comandante de la octava brigada, que era el coronel Armando Vanegas Maldonado, a quien le tocó gran parte de esa guerra contra los bandoleros tripartidistas, publicó el 6 de julio de 1964 un comunicado de prensa en el cual le informó a la comunidad que un día antes, en una operación, una incursión táctica sorpresiva terrestre, tropas de la octava brigada se habían infiltrado hasta una finca en el municipio de Montenegro, donde tenía la sede terrorista el bandolero Guillermo Enrique Andrade, conocido con los alias que usted mencionó, y que en el enfrentamiento había sido eliminado por los bandidos. Luego resaltó o contó a la ciudadanía de quién se trataba y qué acciones criminales había cometido este delincuente. Y entonces mencionó que eh, había participado en varios asaltos y crímenes con la cuadrilla de Conrado Salazar García, alias Arpazo, otro bandido que sembró mucho terror en la región y que finalmente terminó vinculado a las FARC y dado de baja en combate por el batallón Vargas en el año 1967, ya no en el Quindío, sino en los llanos orientales. Y relató el coronel Vanegas Maldonado que este sujeto, el tal Pompocho Pomponio, el 26 de agosto de 1962 participó en la famosa masacre de la Cayetana, de la cual hemos hablado aquí ya varias veces, donde asesinaron a 29 personas. Y también relató que el 1 de septiembre, o sea, 20 días después de perdón, 2 días después de este hecho, en la vereda La Germania de Cartago, participó en una emboscada contra el batallón Vencedores que los estaba buscando y asesinaron a 5 soldados. Y el 18 de diciembre de 63 nuevamente se volvió a saber de este bandido que en la vereda Buenos Aires de Cartago, en otro ataque contra policía, dejó heridos a 2 miembros de la Policía Nacional y que además tenía una larga lista de robos de fincas, extorsiones y chantajes en Montenegro, Quimbaya y Obando. O sea que en medio de esas épocas en que se hizo conocido o se le tenía identificado en esos hechos, también participó en muchos más. Y que en el combate, afortunadamente, no hubo novedades en las tropas. Entonces, de esta manera llegó al final la existencia de un criminal peligroso con un prontuario muy amplio y con muchos crímenes entre pecho y espalda.
Mi coronel, ¿qué actividades criminales realizaban entre tanto las células urbanas del Partido Comunista y de la JUCO en Barranquilla? Pues esto nos sirve para entender que la situación del país era demasiado compleja, demasiado enredada, que había muchas dificultades y que todos los actores por parejo estaban empeñados en perpetrar sus crímenes de acuerdo con sus intereses criminales, sus intereses políticos, sus intereses a largo plazo. Y resulta que en Barranquilla fue perpetrado un acto terrorista contra la sede de la empresa General Electric. ¿Por qué? Pues porque no había pagado una extorsión. ¿Quiénes lo cometieron? Los miembros de las redes urbanas del Partido Comunista y de la JUCO. El propósito, pues, era exigirle pagos ilegales a las empresas de todo el país con el fin de financiar las guerrillas en Marquetalia y lo que se estaba formando como las FARC. Esto es un detalle que ha pasado inadvertido en muchos aspectos de la historia, pero que está probado. Y máxime que en el momento en que colocaron la bomba y explotó, había cerca una patrulla de la policía. Y el delincuente que la colocó iba corriendo para subirse en un taxi que lo estaba esperando. El sujeto era de nombre Gustavo Rodríguez Medina, tenía 26 años y era natural de Casabianca, Tolima. Algo que explica si era del Tolima y no es usual que estuviera por allá en esa zona, que estaba relacionado con estos grupos. Y lógico, en la entrevista se determinó que este sujeto hacía parte de las redes urbanas del Partido Comunista y la JUCO. Naturalmente, eso tampoco está escrito en el informe de la supuesta verdad, ni siquiera relacionado con un hecho de la relación de los comunistas urbanos con las guerrillas de las FARC en los años 60, solo porque el mismo Alberto Rojas Puyo, en comunicación descarada con Jacobo Arena, le reconoció o le contó o le recordó que era lo que hacían ellos en, entre comillas, solidaridad de clase con la lucha en Marquetalia. Mi coronel, el mismo día que las tropas de la octava brigada eliminaron al bandolero alias Pompocho en Calarcá, unidades de la compañía Arpón del Comando del Ejército eliminaron al bandolero alias Relámpago en el área rural del municipio de Córdoba, departamento del Quindío. ¿Cómo interpretar estos sucesos de desorden público generalizado en esa área? Pues primero para el Ejército Nacional, para el coronel Vanegas Maldonado fue un éxito para sus tropas, porque es que el municipio de Córdoba queda muy cerquita a Montenegro, es que esos municipios todos son cerca, Pijao, Montenegro, Armenia, Calarcá, Circasia, etcétera, como hemos visto en el mapa. Y allá también es zona cafetera y de las características similares. Y este bandido, el tal Relámpago, apenas tenía 20 años, pero ya acumulaba en su prontuario varios crímenes y también era buscado por las autoridades porque tenía órdenes de captura pendientes. Entonces la compañía Arpón, que pertenecía al Comando del Ejército y estaba agregada operacionalmente a la octava brigada, realizó otra operación de esas especiales que consistía en infiltrar un grupo de inteligencia y localización, observar desde el secreto de la montaña lo que ocurría en la zona y actuar sobre los bandidos tan pronto los observaban y les caían con todo. Esas compañías tenían personas entrenadas en lanceros, en la escuela de lanceros, y eran muy efectivas. Y así le siguieron la huella, la pista, en la vereda del jardín del corregimiento de Córdoba, Quindío, a este delincuente y lo dieron de baja. Ahora, la pregunta es cómo interpretar lo que estaba pasando. Pues es que salen a la luz muchas verdades. Primero, que el cuento del señor Lleras Camargo de que su gobierno ha sido la octava maravilla y había dejado el país casi pacificado es una absoluta mentira,
porque aquí vemos que en la mitad del gobierno del siguiente presidente las cosas no marchaban como él decía. Segundo, que el plan Lazo sí ha sido muy efectivo y había coadyuvado a disminuir la violencia, pero las prevenciones políticas contra el ministro de Defensa y contra las fuerzas militares y la doble moral de quienes se prestaron para la sacada del general Ruiz Novoa solo servían para que ganaran los comunistas al final de este enredo. En tercera medida, nos muestra que, como lo hemos visto anteriormente, las cárceles no eran un sitio seguro, porque casi siempre se volaban y había corrupción en la guardia penitenciaria en esa época. Claro que ahora también, pero no tanto como en esa época. En cuarta medida, nos muestra que el Partido Liberal estaba haciendo nominalmente y de figuración su unión con los conservadores para la paz, porque las cuadrillas de bandidos dirigidos por unos y otros seguían activas. Y nos da también una conclusión, es que los colombianos estábamos completamente desinformados de lo que pasaba, no se hacía el análisis de lo que ocurría y solo hasta ahora que estamos desempolvando la verdad y cotejando los hechos con sucesos anteriores y posteriores, tenemos una conclusión más clara de qué era lo que ocurría en ese momento y por qué las cosas no funcionaban bien y por qué había tantos intereses contrapuestos y entrecruzados en medio de esa oleada de violencia que no paraba y que se hacía muy célebre por los alias que usaban los bandidos: Relámpago, Tarzán, Chispas, Pompocho, Zarpazo, etcétera. Esa es la lectura que le podía dar a semejante enredo con él. ¿Qué sucedía este mismo día con las redes rurales de las nacientes FARC en el Cauca? Pues que tenían previsto una fuga masiva de la cárcel de Popayán y fue detectada por los vigilantes, les encontraron los medios por donde se iban a volar, todas las coordinaciones que tenían, y cuando fueron recapturados los bandidos que se habían volado, pues se determinó que era una fuga planeada por los que todavía no se llamaban FARC para sacar a los cómplices de alias Capitán Tijeras, que era el lugarteniente de Tiro Fijo y miembro del Partido Comunista en el norte y el oriente del Cauca, en coordinación directa con Ciro Trujillo. Se le fue el sonido, mi coronel. No, ya. Ya, mi coronel, ya. Estoy esperando la siguiente pregunta. Ah, ¿qué sucedía en las cárceles del suroccidente colombiano colmadas de presos integrantes de las cuadrillas tripartidistas, especialmente en Popayán? Pues que con base en el intento de fuga que tuvieron estos bandidos, se recapturaron todos y fuera de eso se obtuvo la información dónde estaba otro bandido muy importante de esa cuadrilla comunista que era lugarteniente de Telmo Fernández alias el Capitán Tijeras, que se hizo célebre por varios crímenes, entre otros el secuestro y asesinato del señor Eder en Cali, en la zona rural de Cali y de Corinto. Y fue capturado el bandolero Norbey Bedoya alias Sangre Fría. Y lo llamaban Sangre Fría porque había sembrado en el norte del Cauca una oleada de terror y cada vez que los jefes de las cuadrillas disponían a asesinar a alguien, especialmente los comunistas, lo llamaban y él se encargaba de asesinarlos con la mayor frialdad y se pedía que le dieran esa posibilidad porque le satisfacía eso. Entonces la morbosidad criminal ha estado en todos los ámbitos y desde luego, naturalmente, como es de suponer, eso ni por imaginación lo nombra el señor de Rux en su supuesta verdad respecto al conflicto. Pero en las FARC hubo, al inicio de su crecimiento,
esa mentalidad de barbarie crónica igual a la que practicaban los demás. Y la prueba es que este tal Sangre Fría era uno de esos, como lo fue Tiro Fijo y Jacobo Arenas, que eran expertos en ordenar asesinatos y divertirse mientras esto ocurría. Y coronel, asimismo, ¿qué sucedía con las redes urbanas del Partido Comunista y de la JUCO, Juventud Comunista, en Bogotá? Este es otro caso que vamos a ver más adelante, porque es bien simpático, bien curioso, donde hoy día queda la carrera séptima con calle 129 en Bogotá, el antiguo camino para Tunja. Había una finca que se llamaba La Perla y el propietario era un señor de nombre Juan de Dios Salgado, que tenía no escuela, sino como un campo de crianza de perros Doberman. Y pues en apariencia, como eran fincas, todo eso todavía no estaba urbanizado como ahora. Tenía muy buenas relaciones con sus vecinos y era una persona respetable, pero casi nadie sabía lo que pasaba dentro de su vivienda, en la cual vivía con una señora y tenía varios empleados, entre ellos un muchacho de nombre Gustavo. Y un domingo por la tarde se produjo una fuerte explosión en la finca y el señor no dijo nada. Hasta el día siguiente se presentó en la estación de policía del barrio, en la inspección de policía del barrio San Fernando, que era el que tenía jurisdicción sobre esa zona, y comentó que de manera extraña había ocurrido una explosión que él no sabía de qué era, que él tenía una herida parcial y que uno de los muchachos que trabajaba con él, que ese día estaba ahí, no aparecía. Entonces, que probablemente podía ser el autor de ese hecho. Entonces, el juez que recibió la información comenzó a indagar y le pareció rarísimo y finalmente lo pasó detenido y la investigación se enfocó en que en ese sitio el señor tenía un depósito de explosivos y una fábrica de las bombas que utilizaban en los actos terroristas en Bogotá. La investigación siguió y por eso les digo que vendrán más temas para analizar en una próxima ocasión. Pero ¿qué nos dice esto? Que definitivamente la dirigencia política colombiana siempre ha andado fuera de foco. Ya veremos enseguida por qué. En el Quindío, el ejército, cumpliendo con su función, daba de baja a dos bandidos peligrosísimos eh, con antecedentes muy graves. En Barranquilla, en las redes urbanas del Partido Comunista estaban colocando explosivos a las empresas como General Electric porque no les pagaban extorsiones. En Medellín, el Partido Comunista estaba organizando bazares permanentes para recoger dinero y enviarle a los bandidos a Marquetalia. En Bogotá estaban colocando bombas y quien parece que tenía todo ese control era un sujeto de aparente buena relación social y de aparente buena conducta. Eso nos da más pautas para entender las dificultades que han tenido las fuerzas militares para cumplir con su función, con su misión y para darle tranquilidad a Colombia en medio de tantos intereses entrecruzados y contrapuestos y tanta delincuencia incrustada en diferentes instancias de la sociedad. Y coronel, ¿qué lectura tiene la descomedida columna que publicaron los entonces jóvenes periodistas Enrique Santos Calderón y Daniel Samper Pizano? Muchísimas, mi coronel, porque este par de sujetos comunistas de escritorio y guerrilleros del Chicó, como lo llamaron en su momento, resentidos, porque quizás les falta la hombría que debe tener un soldado, enemigos a muerte de la institución militar y aprovechadores de que han tenido espacio por abolengo
en los medios de comunicación, quizás no por capacidades, sino por abolengos, dedicados a despotricar de lo que hacía la fuerza militar. Y su falta de hombría, su falta de carácter para tener la capacidad de combatir a los delincuentes, le servía, eso sí, para desde un escritorio y tras una máquina de escribir, poder despotricar de la institución armada. Y entonces estaba muy de moda la acción cívico-militar, en la cual el ejército había comprometido a las universidades para que los estudiantes de diversas facultades, especialmente medicina, odontología y psicología, fueran los domingos con las tropas a diferentes barrios a atender la población. Y entonces el ejército organizaba toda la parte logística, les ayudaba a estructurar el sitio donde se organizaba la acción cívico-militar, eh, llevaba también personas para que vacunaran a los niños, a los adultos, y también especialistas en zootecnia para que las mascotas fueran vacunadas especialmente contra la peste y la rabia. Y además los soldados ayudaban a reparar viviendas viejas o desvencijadas, ayudaban a pavimentar las calles, a reparar las escuelas, bueno, una tarea permanente. Y este par de sujetos descompuestos y mediocres publicaron en el Tiempo una columna que tenían que llamar la página universitaria, una crítica ácida y mordaz, diciendo que los que hacían todo el trabajo eran los estudiantes y que el ejército lo que iba a sacar era pecho, y luego decir que todo el trabajo lo había hecho la brigada y que los que estaban siendo utilizados eran los estudiantes. Nada más siniestro, cínico, corrupto y descompuesto que una afirmación de esas, pero como este par de jóvenes tenían mucha espacio en la lectura de los resentidos comunistas, pues el mensaje caló muy duro y el periódico El Tiempo jamás le hizo la corrección, porque en el fondo los dueños también pensaban lo mismo y utilizaron a este par de mediocres para que dijeran eso. Mi coronel, ¿qué lectura podríamos dar a que mientras la situación de desorden público se ensombrecía en varios lugares del país, la alta dirigencia del Partido Liberal solamente hablaba de la candidatura de Carlos Lleras Restrepo para 2 años adelante? Muchos hilos para atar en esto. Resulta que el politiquero caucano Víctor Mosquera Chaus, otro de los responsables de que Colombia esté como está, y en especial su departamento, unos años antes se había ido lance en ristre contra el gobierno de Valencia por la existencia de las republiquetas independientes. Y cuando el ejército entró a Marquetalia y a Río Chiquito, entonces cambió de tercio y se quedó callado y no volvió a decir nada. Ahora, como ya se entraba al ocaso del gobierno de Valencia, y como lo hemos reiterado varias veces, el señor Lleras Restrepo, desde el mismo día que eligieron a Valencia, él se proclamó candidato para el siguiente periodo. Entonces salió y dijo sin rubores a veces el señor Mosquera Chaus que la candidatura de Lleras era un anhelo de todo el Partido Liberal. Y ese anhelo, desde luego, era que a él le tocara bastante mermelada y bastante repartija de puestos y de presupuesto para poder seguir haciendo politiquería en el Cauca y seguir hablando insensateces y despotricando de todo el que estuviera en su radar para hacer campaña política. Y quizás este sujeto aplicó algo que es muy común y que decían desde la antigua Roma, que para ocupar un alto cargo lo mejor es arrastrarse al frente de quien lo ocupa, y eso lo logró años después hasta que Turbay le dio una palomita y hoy hace parte de los expresidentes de Colombia. Esa clase de personajes es los que hemos tenido en la política y eran los que dirigían el Partido Liberal. Entonces, con esas maromas que él hacía, se había retirado de la dirección, había renunciado porque era que el partido no hacía lo que él quería, porque no estaba en sintonía. Pero apenas vio que ya se entraba en la recta final del, de la elección venidera, él no podía quedar por fuera y entonces se volvió nuevamente
el unificador del partido. Y eso nos ha ocurrido desde mucho tiempo. Entonces, cuestionar a Roy Barreras o a Benedetti porque cambian de partido y de posición ideológica eh, con la misma frecuencia que cambia el clima en Bogotá, pues es muy parcial porque esto ha venido desde hace rato y sujetos como este han dado el ejemplo. ¿Y cuál era la conducta del Partido Conservador en ese momento? Pues como hemos dicho muchos años en nuestro país, un viejo adagio, si en tal parte llueve, por aquí no escampa. Resulta que Álvaro Gómez y el señor Valencia no se podían ver, y mucho menos la familia Gómez con los liberales, porque unos y otros han sido los responsables de toda esa violencia. Pero como ya se aproximaba la elección, no importaba que estuvieran matándose en la violencia tripartidista los bandidos de los tres partidos. Entonces el señor Gómez salió y dijo que él estaba de acuerdo con unificar primero el Partido Conservador todo en una sola línea y luego unificarlo con el Partido Liberal para las elecciones del 66 y tenía hasta fecha. Estamos hablando del 6 de julio del 64 y él decía que antes de terminar el mes de julio ya todo estaba unido. Entonces uno se pregunta, ¿y dónde está la cuestión programática que tanto han defendido? ¿Dónde están los proyectos de Estado? ¿Dónde están las coordinaciones? No, eso no le importaba a ninguno de ellos. Era convencer a los caciques de un lado y otro, no nos pongamos a pelear, repartámonos esto y hagámosle todos que dentro de la misma olla aquí ganamos todos. Entonces, ahí están las pruebas, están las fechas, está el facsímil del periódico El Tiempo, pero sí insistimos, nos preocupa, es que cuando se dice que la supuesta comisión del señor Ernest Rux, que gastó miles de millones de pesos del presupuesto haciendo esta supuesta investigación, no menciona para nada estos hechos eh, de cómo era que se tejían desde los tres partidos todas esas componendas, cómo era que la violencia crecía a instancias de esos tres grupos políticos. Adelante, mi coronel. Sí, ni el informe llamado de la verdad, ni las tesis que hacen en la universidad de los estudiantes para graduarse en pre o posgrado relatan esas verdades, se limitan a escribir y reescribir lo que otros han escrito. Eso se convierte en una casa de citas, digamos, porque muchas citas que no se compadecen con la verdad como se está haciendo en este programa de Fundel. Mi coronel, ¿cuál era la conducta de los comunistas en todo el país al Pues, mismo tiempo que se desarrollaba la operación Marquetalia en el Tolima y que en el viejo Caldas el Ejército Nacional neutralizaba a dos antisociales tripartidistas con extensos prontuarios criminales? pues, mi coronel, en Tierra de Ciegos, el tuerto es rey y en Río Revuelto, ganancia de pescadores. Entonces, mire usted, mientras liberales y conservadores andaban en su rapiña y en su eh, manejo clandestino de los grupos criminales que protegían a unos a otros y de dientes para afuera hablaban de una unión y una unidad, pues los comunistas sí no perdían tiempo y estaban en lo que estaban. Ellos sabían que el activo principal de Colombia era el petróleo y el café, y en las dos zonas había conflictos, en la zona cafetera y en la zona petrolera. Entonces, ellos se habían infiltrado con visión a largo plazo a la Universidad Industrial de Santander, que era donde se graduaban la mayoría de los ingenieros petroleros. De la Nacional ni hablar porque esa estaba infiltrada desde hace muchos años. Desde que el comunismo llegó a Colombia se metió a esa universidad. Y programaron dos actividades de parálisis total. Paralizaron el puerto de Barranca, paralizaron los sitios donde se estructuraba la infraestructura petrolera, es decir, las plantas de bombeo, etcétera, y de rebombeo, y al mismo tiempo promovieron un paro estudiantil que se alargó muchos meses en Barranca Bermeja, del cual, en Bucaramanga mejor, del cual se hizo famoso Jaime Arenas, y fue cuando lo llamó el señor Camilo Torres y lo metió a su grupo
razón por la cual terminó inmerso en el ELN. Entonces, sumando una cosa con la otra, nos demuestra que el Partido Comunista estaba colocando bombas, destruyendo Barranquilla, destruyendo Bogotá, tenía hasta una finca donde la fabricaban aquí en Bogotá, recogían dinero para enviarle a tiro fijo en Marquetalia y hacían un montón de actividades de solidaridad al mismo tiempo que crecían en el Cauca con la cuadrilla de Tijeras y la de Ciro Trujillo, y mientras tanto los comunistas trabajando crecientemente eh, la paralización del país por medio del bloqueo a la industria petrolera y la alienación ideológica de los estudiantes. Un cuadro bien interesante, bien complejo, que demuestra una fenomenología sociopolítica que no ha sido tratada en su debida dimensión y que simplemente se maneja como que eran hechos de una violencia que el Estado no la supo manejar y todo fue creciendo así. Y esa es la insensatez que dicen los periodistas para justificar y lo poco que lee la gente o escucha en la radio ya parte de ahí y lo da como una verdad revelada. Mi coronel, visto los anteriores orígenes de la violencia política colombiana, ¿hay esperanzas creíbles de que Petro logre algún acuerdo de paz con los actuales grupos de bandoleros comunistas, incluidos los carteles de narcotraficantes de la FARC, el ELN y el Clan del Golfo? Pues mi coronel, antes de entrar en detalle de esa respuesta, digamos lo siguiente. El mismo día en que se dio de baja Pomponio y que ocurrieron todos estos hechos que estamos mencionando, porque eso están en los periódicos de esos días, en el New York Times publicaron una larga entrevista al terrorista Fidel Castro. Y este delincuente le dijo a ese medio de comunicación que si Estados Unidos le levantaba el bloqueo, él no seguiría apoyando a las guerrillas en Latinoamérica. Y había países, incluido Colombia, que todavía tenía relaciones con este narcorrégimen. Y abiertamente él confesó que una isla pequeñita sin ninguna capacidad militar de defensa era el epicentro del terrorismo. Y no se podía hacer nada porque era que la Unión Soviética decía que quien interviniera contra Cuba era una agresión contra la Unión Soviética. Y Estados Unidos los tenía a 90 kilómetros y tampoco actuaba para evitar una guerra mundial. Pero sí llama la atención que en ese momento la narcodictadura cubana reconoció abiertamente que ellos apoyaban en la subversión. La entrevista fue larga, fueron 3 sesiones y el periódico New York Times la publicó completica y ahí están los archivos. Entre tanto, en Venezuela tenían las fuerzas militares ya asediadas a unas guerrillas comunistas de bandera roja que eran estructuradas y dirigidas desde Cuba. Entonces, viendo ese antecedente y viendo que Petro fue terrorista, Antonio García es terrorista y el narcodictador cubano actual es heredero de esa dictadura y están reunidos los tres para hablar es que de la paz en Colombia y la paz total, pues sería uno como muy ingenuo en creer en que 3 vertientes distintas del crimen y el terror contra Colombia van a buscar algo positivo para el país. Así es de que de aquí lo único que puede salir es más daño, más criminalidad y más deterioro de nuestra institucionalidad y de nuestra identidad nacional. Honremos a las víctimas del terrorismo comunista y de la violencia tripartidista contra los colombianos, entonando un minuto de silencio en su memoria.
Mi coronel, ¿nos puede presentar unas reflexiones acerca de las enseñanzas que dejó la muerte en combate del bandolero del MRL Guillermo Enrique Andrade alias Pompocho, en lugar, tiempo y modo ya descritos en el presente episodio? Pues muchas cosas para decir al respecto, ¿no? Muchas realidades. El país estaba anegado en sangre por las ideas de tres partidos políticos con aspiraciones extremistas, sin ninguna concepción de democracia y contraria al supuesto espíritu del pacto del Frente Nacional, lo cual nos indica que ese pacto de búsqueda de paz y de esencia de integración nacional no tenía nada, sino era de cobijar con mantas de ocultamiento las reales intenciones de seguir pelechando del poder y repartiéndose lo que existía sin interesarles mayormente la suerte del pueblo al que desgobernaban. Y que en ese entuerto el Partido Comunista fue el que salió ganador porque le dio un reenfoque a esa violencia tripartidista en unipartidista, que luego viró en narcoterrorismo comunista y es la que nos tiene todavía en ascuas. Pero del fondo de todo lo que queremos rescatar aquí es que no se ha dicho la verdad y se han creado comisiones de la verdad, comisiones de memoria histórica, justicia especial para la paz, informes, y ahora el señor Petros inverte el servicio social para la paz y justicia agraria y un montón de cosas que en apariencia superarían el problema, pero que viéndolos aquí en blanco y negro es la repetición de la repetidera, porque así como el señor Lleras Camargo creó la comisión conciliadora y la comisión investigadora y la comisión que fue al Tolima y lanzó su plan de paz, que era el piloto, etcétera, eso no ha hecho sino repetirse con otros nombres, con otros actores, pero con los mismos problemas y con la misma intención del Partido Comunista de someter a Colombia. Esa sería nuestra reflexión de hoy, que por no haber verdad y por no haber mirado los hechos como han ocurrido, ni estudiado los procesos a fondo, se repiten y se repiten, y la narcodictadura cubana ahí presente, sirviendo entre comillas de mediadora para también sacar ventaja de sus intereses estratégicos. Adelante, mi coronel Alarcón, con su comentario de Pompocho. ¿Cómo no, mi coronel? El titular de hoy es los actores y sus roles en la violencia del país. Problemas sin soluciones es lo que poco a poco va quedando de los periodos de imposición violenta, despiadada y cruel de ideologías opuestas, denominadas de partido, como el caso de la liberal y la conservadora, con un tercer tinte clandestino e incitador, agazapado de la violencia cruel y despiadada del comunismo, solo justificada por el hecho de que en cumplimiento de su plan estratégico, copia de ideas foráneas hoy fracasadas, el fin justifica los medios. Eso nos da un primario actor en este drama, el campesinado de nuestro país, pero al tiempo salen el de los políticos que se dan por montones, incumplidos promeseros que venden lo que sea, tramando y convenciendo los mamertos a costa de sus propios intereses. El CBY, razón de sobra que los convierte en politiqueros. Viene entonces un segundo rol, y es el de los bandoleros, como el tratado en el día de hoy, que no son nada diferentes
a los que hoy se hacen llamar guerrilleros, pues su comportamiento sanguinario y criminal desde temprana edad los ha obligado a desplazarse a regiones donde sus colores son iguales a los suyos y donde se unen en bandas, cuadrillas y frentes para desde allí, como el caso de alias Pomponio, llenen de desolación y muerte a nuestros proveedores de alimentos, el campesino colombiano. A alias Pompocho se le atribuyen una serie de criminales hechos. Primero, como integrante de la cuadrilla de Conrado Salazar García, alias Zarpazo, masacres de más de 30 personas de campo, entre hombres, mujeres y menores de edad, emboscadas a las propias tropas y a la Policía Nacional, robo, extorsión, usurpación de tierra y chantaje, que mantenían una comunidad atemorizada y aterrorizada para que no les fueran a hacer nada. El tercer ingrediente es el Ejército Nacional, quienes a pesar de sus mandos tenían y mantenían la solución en las manos. En vez de esto, eran perseguidos, difamados y, como sucede hoy, dados de baja incomprensiblemente, comandantes que lo único que querían era combinar sus operaciones de combate de fascinerosos con acciones cívico-militares que trajeran progreso, recreación, puentes y vías para acercarles un poco más el bienestar que conlleve a la paz en sus enmontadas y a veces selváticas regiones, para poder de esta manera sacar y negociar el fruto de su trabajo en el campo. Pero el trabajo politiquero nos vuelve a dejar en las mismas. El acercamiento logrado al lomo de soldado toca abandonarlo, pues no existen o se roban los recursos presupuestales o en el peor de los casos, una serie de abogados corruptos los viven sacando de las cárceles y detenciones, arguyendo detalles tontos como el de una coma o un punto. A la hora de buscar los culpables, sin lugar a duda, en los que se viven repartiendo el país, los podemos hallar y para completar sus nietos, sus hijos, siguen la senda, lo que no les permite abandonar la corruptela, pues se siguen creyendo los dueños del país. Así estamos y así seguimos. Abierta una senda, nadie la puede cerrar. Por eso, en nuestro futuro y el de las personas que nos escuchan, es necesario hacer una buena selección del por qué y por quién votar, sus programas y proyectos, que no tengan pasado delictivo y tramador, pero especialmente tengan y manejen la problemática del país con soluciones y sin lamentaciones por lo que fue y lo que dejaron de hacer sus antepasados. Pero eso sí, debemos saberlo y conocerlo. Cordial invitación para que consulten y analicen nuestra página de la Fundación. Escuchemos y veamos las conclusiones diarias de este programa y hagamos algo porque quieren acabar con lo único bueno y responsable que nos queda, nuestras fuerzas militares y de policía. Fuera politiqueros, fuera corruptos, fuera ladrones de cuello blanco, fuera bandoleros comunes y de los otros, fuera los enemigos de las instituciones legales y los enemigos de la paz.
Muchas gracias, mi coronel. Tenía el micrófono cerrado. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Muy acertado lo que usted anota en torno a las responsabilidades y quienes que se creen herederos y dueños del poder en Colombia, que son altamente responsables de todo este desorden. Llegamos, como siempre, al final del programa, invitándolos esta noche al análisis especializado de la Constitución y de la reflexión si es necesario hacer un cambio de Constitución o una reforma a la Constitución con nuestro especialista, el señor coronel Diego Caicedo Muñoz. Mañana continuaremos con las actividades normales de la Fundación, tanto en la memoria histórica como la formación de estadistas con visión de estrategas. A todos un feliz día y que Dios nos siga bendiciendo. Gracias, mi Gracias. coronel. Feliz día para todos. Gracias, mi coronel. ¿Estamos listos? Buenos días. Buenos días, mi doctora.